Bueno, comenzamos entonces con la última parte del tema de óptica física. Hoy vamos a estudiar el fenómeno de difracción, ¿sí? Veamos qué nos dice el fenómeno de difracción o de qué trata este fenómeno de difracción. Empecemos por lo básico. Difracción se refiere a los fenómenos de superposición debido a un gran número de ondas provenientes de distintas fuentes. O sea que la difracción, en definitiva, es un fenómeno de interferencia de ondas electromagnéticas tal y como vimos en el experimento de Young. Solamente que es como que se hace una distinción que no es una distinción desde el punto de vista físico, porque desde el punto de vista físico, tanto la interferencia como la difracción son lo mismo, o sea, ambas son interferencia, pero se hace una distinción en el lenguaje cotidiano, por decirlo de alguna forma, de manera tal que la difracción se asocia o es el fenómeno asociado a la interferencia de un gran número de ondas provenientes de un gran número de fuentes. Mientras que la interferencia a secas, como es la interferencia en el experimento de Young, se refiere al estudio de la superposición de las ondas electromagnéticas provenientes de un número pequeño de fuentes, como pueden ser las dos ranuras en el experimento de Young, ¿sí? O sea, cuando hablamos de difracción e interferencia, desde el punto de vista físico, ambos son fenómenos de interferencia en realidad. La distinción simplemente radica en el número de fuentes que intervienen en uno y otro, ¿sí? En la difracción hay un gran número de fuentes radiando ondas electromagnéticas que se superponen o interfieren, mientras que cuando digamos interferencia seca, el número de fuentes va a ser pequeño y va a ser pequeña también, por tanto, la cantidad de ondas que se superponen para dar un cierto patrón de interferencia, ¿sí? O sea, simplemente esa es la diferencia entre interferencia y difracción. Pero desde el punto de vista físico, no hay una distinción real, ambos son fenómenos de interferencia o de superposición de ondas electromagnéticas. Bien, la difracción la podemos clasificar de dos maneras. La más importante para nosotros, porque es la más sencilla y es la que vamos a estudiar en Física 3, es la difracción de Fraunhofer, o también llamada de campo lejano. Veamos cómo está caracterizada la difracción de Fraunhofer. En este caso, se considera que la fuente de luz, el obstáculo, como así también la pantalla en la cual se va a producir el patrón de difracción o de interferencia, están muy alejados entre sí. O sea, la fuente de luz, el obstáculo a través del cual se va a difractar esta luz y la pantalla en la que se va a producir el patrón de difracción están todos muy alejados entre sí. Ya vamos a ver un esquemita para que veas cada cosa. De manera que sobre el obstáculo, como la fuente está muy alejada de este obstáculo, inciden ondas planas. ¿Por qué? Acuérdate que las ondas esféricas, cuando ya están a gran distancia de su fuente, como puede ser cuando incidan sobre el obstáculo, esta esfera, estos frentes de ondas esféricos ya se aproximan a planos al tener el radio muy grande, ¿sí? Bueno, como justamente las ondas que inciden son planas, los rayos que llegan, además, desde las diferentes partes del obstáculo, lo hacen en forma esencialmente paralela, ¿sí? También se consigue la difracción de Fraunhofer sobre una pantalla cercana anteponiendo una lente convergente a la misma, ¿sí? Y ubicando esta última en el plano focal de la lente. Ya vamos a ver ahora un dibujito donde voy a aclarar todo esto que leí, ¿sí? Una observación, también existe la denominada difracción de Fresnel, ¿sí? Se escribe Fresnel pero se pronuncia Fresnel, o de campo cercano, en donde los rayos no inciden paralelamente a la pantalla, ¿sí? Ya ahí no hay una separación muy grande entre el obstáculo del cual se difracta la luz y la pantalla, y por lo tanto los patrones de difracción son muy diferentes a los correspondientes al patrón de difracción de Fraunhofer o de campo lejano, ¿sí? Simplemente estamos clasificando ahora todo muy teórico. Aquí están los dibujitos donde se ve gráficamente lo que yo hablaba. Fíjate, aquí a la izquierda, donde estoy marcando con el cursor, cuando yo grabo la clase aparece la aureola, esa que se ve con mayor claridad. Se ven los frentes de ondas planos que inciden sobre el obstáculo. En este caso el obstáculo es esta barrera opaca que tiene una cierta llanura con un cierto ancho que lo llamamos generalmente A, ¿sí? En la notación nuestra este ancho va a ser el ancho A. Lo podríamos escribir acá, ¿sí? Este ancho así es el ancho A de la llanura. Bueno, aquí vemos los frentes de ondas que inciden sobre este obstáculo, ¿sí? Aquí se ve la difracción de Fresnel o de campo cercano, donde los rayos que inciden sobre una pantalla P desde el obstáculo, que en este caso es la ranurita, ¿sí? No lo hacen
en forma paralela, ¿sí? No lo hacen en forma paralela. Y aquí tenemos en la figura C y en la figura D la difracción de Fraunhofer, donde se supone que la separación que existe entre la pantalla y la abertura, aquí está la abertura, la pantalla estaría acá muy lejana, ¿sí? Es lo suficientemente grande de manera tal que los rayos que inciden sobre esa pantalla P, ¿sí? Están esencialmente paralelos unos respecto de otros, es decir, inciden en forma esencialmente paralela. Una forma alternativa de producir la difracción de Fraunhofer sin necesidad de alejar mucho la pantalla consiste en utilizar una lente convergente, como la que se ve acá, que tiene esta forma de lenteja, ¿sí? Y una pantalla que, como te dije, no hace falta que esté muy lejos, pero sí se impone la condición de que esa pantalla esté en lo que se conoce como el plano focal de la lente. Entonces, en ese contexto, todos los rayos que inciden paralelamente entre sí sobre la lente se enfocan en un mismo punto P sobre la pantalla, produciendo así difracción de Fraunhofer, aun cuando la pantalla no esté muy alejada del obstáculo, que en este caso es la ranura de ancho A, ¿sí? Ya vamos a describir el fenómeno y vamos a ver por qué se producen los patrones de interferencia o difracción. Yo ahora simplemente estoy analizando la geometría del experimento, ¿sí? Hablando de la distancia que hay entre la fuente, los obstáculos y la pantalla. Sin embargo, sí quiero adelantar algo. Desde luego, estos rayos que estamos viendo acá en el patrón, o mejor dicho, en el caso de difracción de Fresnel, como en el caso de difracción de Fraunhofer, estos rayos denotan la dirección en la que se propagan las ondas electromagnéticas emitidas desde cada una de las partecitas en las que se puede subdividir el frente de onda incidente sobre la abertura. ¿A qué se debe esto? Recordemos el principio de Huygens. El principio de Huygens nos decía que cualquier porción de un frente de onda primario se comporta como fuentes esféricas o cilíndricas de ondas secundarias, ¿sí? Entonces, cuando incide aquí sobre la abertura este patrón de onda, este frente de onda primario, que es el frente de onda plano, cada una de las partecitas de este frente de onda, como las que aparecen acá, aquí, ¿sí? Se comportan como fuentes secundarias de ondas. Entonces los rayos que se ven en la configuración de Fresnel como en la configuración de Fraunhofer son los rayos que denotan la dirección de propagación de estas ondas secundarias que se emiten desde cada una de las porciones del frente de onda incidente según el principio de Huygens. Ya te imaginarás entonces que el patrón de difracción está asociado justamente a la superposición de las ondas emitidas desde cada una de las porciones del frente de onda de acuerdo al principio de Huygens. Bien. ¿David? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque, o sea, en la imagen A, como que los rayos salen de un punto y se esparcen, y en las otras imágenes, como que salen de un punto y como que van todas rectas hacia el punto P o paralelas. No. No Lo sé que si me pasa es explico. que el rayo, claro, los frentes de onda de cada partecita que son emitidos de cada fuente elemental de Huygens, ¿sí? Son frentes de onda en este caso cilíndricos, ¿sí? Entonces, como se ve acá, los rayos van en todas las direcciones. Lo que pasa es que en estos casos de acá, dibujo solamente los rayos de interés, son aquellos rayos que inciden sobre el punto P que tengo dibujado en la pantalla. Pero eso no quiere decir que no existan los otros rayos en las otras direcciones. Si están, solamente que para no entorpecerlo el dibujo, justamente no se los dibuja, ¿sí? Y se pone solamente aquellos rayos que inciden sobre el punto P de interés en la pantalla, ¿sí? Es punto P un punto cualquiera, ¿estamos? Pero es simplemente eso. Es una cuestión para simplificarlo el dibujo. Ah, bien, bien, bien. ¿Está claro? Joder. Sí, sí, ahora sí. Bien, perfecto. Sí. O sea, lo real sería esto. Vos acordate que el concepto de rayo en una onda es indicar la dirección de propagación de la onda. Como las ondas que se producen acá son ondas cilíndricas, ¿sí? O sea, con frente de onda cilíndrico, esos rayos se propagan en todo el plano. Pero bueno, después cuando yo quiero ver los rayos que inciden sobre el punto P, justamente dibujo solamente aquellos rayos que inciden sobre el punto P. Pero por ejemplo, cada una de estas tiritas que aparecen acá es un frente elemental de Huygens. Entonces, ella emite frentes de onda cilíndrico y por lo tanto los rayos de ella se emiten en todas las direcciones. Pero ahora solo me interesaba dibujar el rayo que incide sobre el punto P de interés. ¿Sí? Eso nomás sí quería aclarar, para que no quede duda y está buena la pregunta. ¿Sí?
Bueno, estudiemos ahora entonces desde el punto de vista físico en qué consiste esta difracción. Ya lo vimos o adelantamos un poquito, pero lo veamos ahora con detalle. Difracción desde una sola ranura. Consideremos condiciones de Fraunhofer, o sea, que los rayos que emergen desde la ranura llegan esencialmente paralelos a cualquier punto P sobre la pantalla, y la luz que incide sobre la abertura tiene frentes de ondas planos, o sea que estamos en esta situación de aquí y en esta situación de aquí, donde los frentes de onda que inciden sobre la abertura son planos, y los rayos que inciden sobre el punto P lo hacen esencialmente paralelo sobre la pantalla. ¿Qué es lo que se observa cuando se produce esta difracción denominada de Fraunhofer? Aquí está la abertura A, ¿sí? Fíjate, está iluminada por este haz que incide sobre la abertura, y lo que se produce es este patrón de difracción que se ve acá en la pantalla. Este patrón de difracción va a estar construido de la siguiente forma. La franja central va a ser una franja central brillante, ¿sí? Que cuando los ángulos son pequeños, su anchura es el doble que la de las demás franjas brillantes laterales que aparecen hacia arriba y hacia abajo de esta franja central. Desde luego, y tal y como ocurre en estos patrones por lo general, las franjas brillantes están alternadas por franjas oscuras, ¿sí? Entonces, nuestro patrón de difracción está constituido por una franja central brillante, seguida por una alternancia de franjas oscuras y brillantes hacia los laterales de la franja central. Esta anchura de la franja central, bajo ciertas condiciones, cuando los ángulos son pequeños, ¿sí?, suele ser el doble que la anchura de cada una de las franjas laterales brillantes que estoy dibujando acá. También la mayor intensidad del patrón de difracción está concentrada en la franja central brillante, desde luego. Describamos el patrón y el fenómeno. Claro. Sí, pregúntame, Ignacio. Esa franja central puede ser que en algún momento tenga el mismo ancho que el de la ranura o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es más. Hay una relación entre el ancho de la franja central brillante y la relación que existe entre el ancho de la ranura y la longitud de onda. Mientras, bueno, ya lo vamos a ver enseguida en un dibujito, ¿sí? No voy a adelantar ahora, pero sí hay una dependencia entre la relación de la longitud de onda y el ancho de la ranura, ¿sí? En realidad, mientras más pequeña sea el ancho de la ranura respecto a la longitud de onda, más ancha es la franja central brillante. Ya vamos a ver por qué. O sea, pasa lo contrario de lo que muchos creen. No solo que esto no es el ancho A, ¿sí? Esto es distinto de ese ancho A. ¿Estamos? Y además, bien, si vos la encoges esta ranura, o sea, la haces todavía más angostita, en vez de hacerse más angosta la franja central brillante, no, se ensancha, se hace cada vez más ancha. En el caso extremo, en el que esta ranura de ancho A tengo un ancho infinitesimal, sí, que tengo un ancho infinitesimal, la franja central ilumina de manera casi uniforme toda la pantalla. Y eso es lo que ocurría en las hipótesis que trabajamos en el experimento de Young. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, ahora vamos a hacer la descripción del fenómeno y ya vamos a volver a eso en un ratito. Veamos. Descripción del fenómeno. Vamos a correr esto para acá. Y hacemos, ¿sí? Este parece renegado, bueno. Vamos a alejar nomás. Vamos a hacer lo siguiente, descripción del fenómeno. Subdividimos la ranura, ¿sí?, en muchas tiras paralelas a la ranura, ¿sí?, en muchas franjitas paralelas a la ranura. O sea, estas tiras son las que se veían acá en este dibujito. Son estas tiritas celestes que aparecen acá, ¿ve?, en las cuales yo dividí la ranura o subdividí la ranura. En realidad, estrictamente, son las franjitas en las que yo subdivido los frentes de ondas incidentes sobre la ranura o abertura. O sea que cada una de esas tiritas es una fuente elemental de ondas de Huygens, ¿sí? Entonces, sigámoslo leyendo. Subdividimos la ranura en muchas tiritas, que son esas tiritas azules que yo te mostré, paralelas a la ranura. Según el principio de Huygens, cada tira, conforme la luz incide sobre la ranura, se comporta como una fuente de onda secundaria, ¿sí?, lo que hablábamos recién. Dichas ondas se superponen sobre los puntos de la pantalla y dan lugar a un patrón de difracción en la misma. Se supone
que la luz empleada es monocromática, de manera tal que podemos apreciar fácilmente este patrón constituido por franjas brillantes y oscuras alternadas. Yo te voy a mostrar que después, cuando iluminemos con una luz policromática, ¿sí?, va a tener lugar un efecto que se llama difracción en un espectro, o se dice que la luz se difracta en un espectro, ¿sí? Lo vamos a ver al final de la clase. Entonces ya sabemos, tal y como habíamos adelantado, que este patrón de difracción que aparece aquí en la pantalla es consecuencia de la superposición de las diferentes ondas que son emitidas desde cada una de las fuentes de Huygens, en las cuales se puede subdividir el frente de onda incidente sobre la abertura, tal y como se observa en estos dibujitos. Ahora bien, aquí está la descripción del fenómeno, ya la hicimos. Ahora leamos la descripción del patrón de difracción. También ya lo hemos adelantado. Está constituido por un máximo central brillante, ¿sí?, dado que las ondas que llegan al centro de la pantalla lo hacen esencialmente en fase. En otras palabras, en el centro de la pantalla hay interferencia constructiva. Por eso es que la franja es brillante. En condiciones en las que el ángulo θ es pequeño, su anchura, o sea, el ancho de la franja central brillante, es el doble de las demás máximos, ¿sí?, tal y como veníamos adelantando, que se presentan alternados por franjas oscuras y cuya luminosidad se va atenuando rápidamente conforme nos alejamos del centro de la pantalla. Bueno, acá está la geometría de nuestro experimento. Aquí está la abertura de ancho A, ¿sí?, es esta de acá a la izquierda. Aquí hay dibujadas dos tiritas que serían dos fuentes de Huygens elementales en las cuales se subdivide el frente de onda incidente. X es la distancia de separación que hay entre la abertura y la pantalla, y como siempre el ángulo θ es el ángulo que denota la posición angular justamente del punto P de la pantalla respecto del eje del experimento, que es este eje horizontal, ¿sí?, que es la mediatriz a la abertura. Desde luego, en condiciones de Fraunhofer, fíjate que los rayos que inciden sobre el punto P desde diferentes fuentes de onda lo hacen de forma esencialmente paralelas, y por lo tanto cuando hablemos del ángulo θ, ese ángulo θ va a ser único aproximadamente para todos los rayos, ¿sí?, va a ser el mismo para todos los rayos, ya que estos inciden esencialmente paralelo y por lo tanto van a formar la misma dirección aproximadamente con respecto a este eje horizontal. Desde luego, seguimos utilizando la notación I para la ubicación del punto P respecto del centro de la pantalla, o sea, respecto del punto O. O sea que I es la posición del punto P y va a ser, por lo tanto, la posición de alguna franja, ¿sí?, del patrón de difracción respecto del centro de la pantalla o del centro del patrón. Acá está la fotografía del patrón de difracción, donde se observa todo lo que veníamos hablando. Esta es una fotografía real. Se observa un máximo central brillante, que es todo esto que está aquí blanco. Alternado se presentan franjas brillantes y oscuras. Y como habíamos adelantado, estas franjas brillantes van disminuyendo su intensidad, o sea, van disminuyendo su luminosidad, o lo que es lo mismo, se van atenuando, conforme nos alejamos del centro del patrón, ¿sí? La franja central, desde luego, es la más brillante y es la que concentra la mayor porción de la intensidad asociada a todo el patrón de difracción. También se observa aproximadamente, fíjate, que el tamaño, el ancho en realidad de la franja central es aproximadamente 2 veces el ancho de las franjas brillantes laterales, ¿sí? Hay una atenuación de las franjas además conforme nos alejamos del centro del patrón de difracción. Veamos cómo ubicar ahora los mínimos del patrón de difracción. ¿Cuáles son los mínimos? Desde luego son estas franjas oscuras en las cuales ocurre interferencia destructiva. Por eso es que las franjas son oscuras y no se ve luminosidad en ellas. Bueno, tratemos de identificar la posición angular de estas franjas oscuras. Mínimos en el patrón de difracción, o sea, las franjas oscuras. Sea A el ancho de la ranura. En el punto P de la pantalla, ubicada una posición angular θ, según vimos hace un rato en nuestras gráficas, se presenta una franja oscura si, solamente si, existe algún número entero m igual a más menos 1, más menos 2, más menos 3,
En otras palabras, si existe algún entero distinto de 0, tal que A por seno de tita sea igual a m lambda. Entonces, si en un punto P se presenta una franja oscura, la posición angular tita verifica esta ecuación. A por seno tita igual a m lambda, con m un entero distinto de 0. No puede ser m igual a 0, porque para m igual a 0, el seno de tita sería igual a 0 y tita sería igual a 0. Y nosotros sabemos que en la posición angular tita igual a 0, estamos en el centro del patrón de difracción y allí hay una franja brillante. Entonces sería absurdo decir que para un m igual a 0 se presenta una franja oscura. Mentira, porque para el m igual a 0 hay una franja brillante, porque es la posición angular tita igual a 0. De hecho, creo que está... no lo anoté. Anoté otra observación que es más importante. La posición angular tita, insisto, es la posición angular del punto P de la pantalla respecto del eje del experimento, como se observa ahí. ¿Sí? Bien. Algunas observaciones, y acá está lo que yo te hablaba, o vos me preguntabas en realidad, Ignacio, acerca del ancho de la franja central brillante. Fíjate, si el ancho de la ranura A es igual a la longitud de onda, entonces el primer mínimo de difracción, o sea, la primera franja oscura de acuerdo a la ecuación que vimos anteriormente, se presenta un ángulo tita tal que, vamos a escribirlo acá para que quede claro, acuérdate que los mínimos de difracción se presentan en aquellos ángulos tita que verifican esta expresión. Entonces el primer mínimo de difracción, o sea, aquel que se presenta para la posición angular más pequeña, es la correspondiente al m igual a 1, o sea, cuando A por seno de tita es igual a lambda, o lo que es lo mismo, despejando, se presenta en aquel ángulo tita en el cual el seno de ese ángulo es igual a lambda sobre A. Entonces vos fijate, aquí está anotado. Si A es igual a lambda, entonces lambda sobre A es igual a 1. Y eso quiere decir que la posición angular del primer mínimo de difracción es más o menos pi sobre 2, lo que es lo mismo más o menos 90 grados. En otras palabras, si A es igual a lambda, el máximo central abarca toda la pantalla quedando iluminada de forma aproximadamente uniforme, que es lo que se ve en esta primera gráfica. ¿Sí? Si A es igual a lambda, ¿sí? Entonces el máximo central de difracción tiende a abarcar toda la pantalla. Más aún, si el A es mucho menor que lambda, entonces el máximo central de difracción prácticamente es plano, ¿sí? Como lo estoy dibujando acá, prácticamente es plano, y se dice que la ranura ilumina uniformemente toda la pantalla. Eso era lo que ocurría cuando nosotros trabajábamos con las hipótesis del experimento Young. Suponíamos que la anchura o el ancho de la ranura era infinitesimal, o sea, súper pequeño y por lo tanto mucho menor que la longitud de onda. Entonces, en esas condiciones, si yo tapaba una sola de las dos ranuras, dejando que solo una ilumine la pantalla, entonces lo que yo te había dicho también en ese video era que la misma iba a iluminar de forma aproximadamente uniforme toda la pantalla que está por delante de ella. ¿Sí? Estas gráficas son las de intensidad como una función del ángulo tita. Desde luego, el hecho de que la curva se vaya aplanando conforme la anchura A se hace menor que la longitud de onda, implica que la intensidad es la misma para todas las posiciones angulares y por lo tanto la pantalla está uniformemente iluminada o de forma aproximadamente uniforme al menos. ¿Sí? Por el contrario, si el ancho de la ranura es mucho mayor que la longitud de onda, por ejemplo, mira acá A igual a 5 lambda o aquí con A igual a 8 lambda, entonces el máximo central ya no abarca toda la pantalla, sino que abarca solo esta porción así. Fíjate, tiene una apertura de menos 10 grados a 10 grados. Y ya se presenta a casi 10 grados, un poquito más, el primer mínimo de difracción. ¿Sí? Si yo vengo acá y pongo una anchura A 8 veces lambda, o sea que sea todavía mucho más grande que la longitud de onda, entonces todavía el máximo de difracción central se hace todavía más pequeño. Fíjate, ahora el primer mínimo se presenta un valor menor a 10 grados, cuando antes se presentaba un valor mayor a 10 grados. Entonces lo que vemos es que conforme se va incrementando la longitud de onda
perdón, el ancho de la ranura respecto de la longitud de onda, entonces más angosto o estrecho se hace el máximo central, ¿sí? De hecho aquí está indicado, fíjate. En el primer caso, cuando el ancho de ranura es menor o igual que la longitud de onda, solo se forma un máximo extenso que abarca toda la pantalla. Se ilumina casi uniformemente. Y aquí está lo contrario. Cuanto más ancha sea la ranura, ¿sí?, o más corta sea la longitud de onda, entonces más estrecho y afilado será el máximo central. O sea, más pequeño se hace el lóbulo central de difracción, ¿sí? Tiene una extensión más pequeña. Aquí está indicado también con palabras en el apunte. Si A es mucho mayor que la longitud de onda, entonces el máximo central se hace cada vez más angosto y el patrón de difracción queda casi por completo en el foco geométrico, ¿sí?, que es más o menos la región iluminada en la pantalla por la luz que incide desde la abertura. ¿Está claro esto, Ignacio? Sí, Gaby. O sea, experimentalmente o en la vida real, como le digo yo, ¿cómo se vería eso de la ranura con la luz y la difracción? Venís acá al patrón de difracción, esta franja que está aquí, y de hecho todo el patrón se va encogiendo, ¿sí? Esta franja que era así tan ancha, cuando vos lo vas incrementando al ancho de la ranura respecto a la longitud de onda, ahora se hace más angosta y llegar hasta acá nomás, y ahí ya tendrás los primeros mínimos de difracción. Si todavía le incrementas más a la ranura, ¿sí?, respecto a la longitud de onda, entonces lo que va a tener es que esto se todavía más angosto, perdón, se todavía más angosto, entonces la franja central será solamente eso y acá ya se presentarán los mínimos de difracción. Se va encogiendo, se va haciendo más angosto el patrón de difracción, ¿sí? Eso es lo que se ve. De hecho, el experimento lo puedes hacer tranquilamente en tu casa. Si tenés un láser de eso de juguete, lo podés hacer muy fácil. ¿Te ha entendido Claro, eso es eso? lo que me refería. ¿Cómo ¿Sí? sería el experimento, digamos? Ah, al experimento. Bueno, vos lo que vas a tener que hacer es, si tenés un láser, si tenés un láser, pues necesitas una fuente de luz coherente, tenés un láser y haces una abertura muy pequeñita y lo haces y lo iluminas al láser, perdón, iluminas la abertura con el láser. Entonces sobre la pared, por ejemplo, yo creo que en la Facultad de Ciencias Naturales lo hicimos el experimento. Sobre la pared se te va a formar el patrón de difracción. Sobre la pared se te va a formar y lo vas a ver clarito así al patrón. Es muy sencillo de hacer, pero obviamente la anchura, o sea, el espesor de la ranura, la tenés que hacer muy chiquitita, tenés que hacerlo con un alfiler o algo así, porque si no, Listo. pasa lo que yo te digo a vos. Si la anchura A es mucho más grande que la longitud de onda, el patrón de difracción se te va encogiendo, ¿sí? Los mínimos de difracción se te presentan a ángulos ya muy pequeños y no los vas a distinguir en la pared. Ah, ¿Sí? Pero si le haces un tamaño acorde, creo que nosotros lo hicimos con un alfiler, ¿sí? Es como que calamos una ranura con un alfiler, y lo hicimos creo que sobre una placa radiográfica, o un material de eso que no te dejaba, digamos, como protuberancia una vez que lo perforaba. Se aparecía en la pantalla bien clarito el patrón de difracción, bien peor. En YouTube hay un montón de videitos así donde lo hacen, digamos, o sea, si uno lo puede hacer en tu casa, mira los videos de YouTube, ahí va a encontrar un millón donde lo hacen. Incluso obviamente hay universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts que tienen una semejante infraestructura y, y ellos te suben videos así bien completos donde vos ves todo, así te muestran todas las variantes del experimento, realmente es genial. Eh, de vuelta. Bien, bueno, hasta que describimos todo esto de forma bastante cualitativa. Ahora es hora ya de ponerle números, ¿sí?, de cuantizar la intensidad de este patrón de difracción como una función de la posición en la cual se encuentran los puntos P de la pantalla, en las cuales justamente evalúo esta intensidad. Entonces, la intensidad del patrón de difracción viene dado, y esto se lo puede mostrar haciendo un análisis fasorial, por la siguiente ecuación. La intensidad en cualquier punto P es igual a I sub 0, donde I sub 0 es la intensidad de la franja brillante central en el patrón de difracción, o sea, la franja central es la que se presenta para la posición angular θ igual a 0, multiplicado por seno de beta sobre 2, todo esto al cuadrado. Como toda intensidad, sus unidades son en watts por metro cuadrado en sistema internacional. ¿Qué es beta? Beta es el desfasaje que existe entre la onda emitida desde la parte superior de la abertura
y la onda emitida en la parte inferior de la abertura que inciden sobre un mismo punto P en el cual evaluamos la intensidad. O sea, beta matemáticamente viene dado por 2pi sobre lambda por A por seno de tita. A por seno de tita es la diferencia de camino que existe entre las ondas emitidas desde la parte superior y la parte inferior de la abertura. Aquí está indicado, ¿sí? Beta es la diferencia de fase entre la onda emitida de la parte superior de la ranura y la onda emitida de la parte inferior de la ranura. Acuérdate que la ranura se divide en muchas onditas, perdón, en muchos frentecitos de onda, ¿sí? Entonces, beta sería la diferencia de fase entre la fuentecita que está aquí arriba y la fuentecita que está aquí abajo y que inciden sobre un mismo punto P en alguna pantalla lejana, porque estamos en condiciones de Fraunhofer. A, como ya dijimos, es el ancho de la ranura, y θ, como también dijimos, es la posición angular del punto P donde se calcula la intensidad. O sea que θ viene dado por este ángulo así. Bien, esta es la expresión que me da la intensidad del patrón de difracción como una función del punto P en el cual la quiero estudiar a esa intensidad. Por si queda alguna duda, lo aclaro. Vamos a volver esto un poco. Estas gráficas que aparecen acá, Ignacio, son precisamente la gráfica, vamos a anotar, I igual a I sub 0 por el seno de beta sobre 2 sobre beta sobre 2, todo esto al cuadrado. O sea, estas curvas que aparecen acá, como no puede ser de otra forma, son la curva de representación gráfica de esta función. Obviamente expresada en términos del ángulo θ, así que al beta tendrás que hacer la respectiva sustitución. Acuérdate que era de la forma 2pi por A por seno de θ sobre lambda. Entonces, al hacer esta sustitución acá para el beta y acá, te quedará la intensidad con la función del ángulo θ, que es la posición angular, y te dará estas gráficas que se ven aquí en estas figuras. ¿Sí? Bien. Ya tenemos entonces estudiado el patrón de intensidad. Mira, aquí está, antes de avanzar con lo otro, aquí está la intensidad con la función del ángulo θ. ¿Sí? Esta es la sustitución que yo te decía que hagas, y acá te queda la función. ¿Sí? Bueno, eso es puramente matemático, súper sencillo de hacer. Esa gráfica es la que está arriba, ¿sí? Que están en el Sears. Bueno, decíamos que hasta acá vimos la difracción debido a una sola ranura que tenía un ancho finito que lo denotábamos con la letra A. Aprendimos también que en esas condiciones cada una de las fuentes elementales Huygens en la que se puede subdividir el frente de onda incidente emite una onda que se superpone con las ondas emitidas desde las otras fuentes adyacentes de Huygens para dar lugar al patrón de difracción. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que ocurrirá si en vez de tener una sola abertura tenemos dos? Nosotros la clase pasada vimos qué es lo que ocurrió cuando teníamos dos aberturas. Sin embargo, la clase pasada, o sea, cuando estudiamos el experimento de Young, supusimos o consideramos que esas aberturas eran de ancho infinitesimal. La razón por la que suponíamos que el ancho de esa ranura era infinitesimal era para despreciar la modulación por difracción. O sea, despreciábamos el efecto de difracción. Y solamente nos concentrábamos en la interferencia de las ondas emitidas de esas dos ranuras. ¿Sí? Como esas ranuras eran muy pequeñitas, muy angostas, en el experimento de Young, al menos en las suposiciones que nosotros hacíamos, es como que cada una de las ranuras se dividía solamente en una fuente elemental de Huygens y era como si solamente tuviésemos únicamente dos fuentes de onda electromagnética, que es una para cada ranura. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es volver a considerar ese mismo experimento de Young, pero en lugar de considerar que las ranuras son de ancho infinitesimal y que por lo tanto se modelaban como únicamente dos fuentes puntuales, vamos a suponer que esa ranura tiene un ancho finito A, de manera tal que si yo tapo una sola de las ranuras, ¿sí?, dejando la otra descubierta, se produciría un patrón de difracción como el que estudiamos hace un rato, sobre la pantalla P. Bueno, ahora queremos saber cómo es ese patrón de difracción si están las dos ranuras de ancho finito A actuando a la vez, es decir, las dos están descubiertas y las dos emiten luz hacia la pantalla.
como última aclaración y diferencia con respecto al experimento que vimos en la clase pasada, insisto una vez más, como en la clase pasada las ranuras eran de ancho infinitesimal, si yo tapaba una de las ranuras y dejaba la otra descubierta, la pantalla se iluminaba de manera casi uniforme. Ya sabemos el por qué. Como el ancho de esa ranura era mucho menor que la longitud de onda, el máximo central de difracción iba a abarcar toda la pantalla y la misma iba a quedar iluminada uniformemente. Ahora insisto en esta nueva consideración de ese experimento. Vamos a suponer que las dos ranuras son de ancho finito A, o sea, ya no tienen un ancho infinitesimal. Por lo tanto, si tapo una de las ranuras y dejo la otra descubierta, se va a producir un patrón de difracción en la pantalla con sus correspondientes franjas brillantes y oscuras alternadas. El experimento que vamos a ver ahora consiste en tener esas dos ranuras de ancho finito A descubiertas y ver qué es lo que ocurre. Y esto es fenómeno lo que se llama interferencia-difracción en dos rendijas. ¿Sí? Porque va a haber difracción desde cada rendija individual y además va a haber interferencia debido a la presencia de las dos rendijas. Bueno, veamos. Interferencia y difracción en dos rendijas. En este caso, las dos ranuras correspondientes al experimento de Young son de ancho finito, quiere decir que tienen una cierta anchura A. Y por tanto, el fenómeno consiste en, fíjate, difracción desde cada ranura individual, como dijimos hace un rato, y además consiste en interferencia de las ondas provenientes de ambas ranuras. O sea que tenemos los dos fenómenos presentes de forma simultánea en este caso. Descripción del patrón. El patrón resultante en este caso consiste en el patrón de interferencia producida por dos ranuras, que es el que vimos la clase pasada en el experimento Young, pero ojo, resulta que este patrón de interferencia en este caso, debido a las dos ranuras, está modulado por el patrón de difracción debido a una sola ranura individual. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, lo vemos acá en el dibujito. Aquí está el patrón de interferencia modulado por el patrón de difracción. O sea, a ver si no le agregué. No, no le agregué, pero no importa. Voy a hacerlo así aquí de preco. La clase pasada vimos, cuando hacíamos la gráfica de intensidad para el patrón de interferencia de dos ranuras, que todos los máximos tenían la misma altura. Y esa altura era 4 veces la intensidad de cada ranura, desde cada ranura individual. ¿Sí? También aprendimos hace un rato que en el patrón de difracción, ¿sí?, la gráfica de la intensidad, vamos a escribirlo acá, como una función del ángulo θ, o sea, de la posición angular θ, tenía una forma que era más o menos así. Entonces, ahora, el patrón de interferencia-difracción, ¿sí?, consiste en el patrón de interferencia, que es este que dibujé aquí arriba, pero modulado por el patrón de difracción. En otras palabras, el patrón de interferencia y difracción es el producto de estas dos funciones, de la función de interferencia debido a dos ranuras, que está aquí arriba, y de la función de difracción debido a cada ranura individual que está abajo. Al efectuar el producto de estas funciones, el resultado va a ser esta función en color naranja que está aquí, que es la que me da la intensidad en el experimento de dos ranuras con ancho finito. Fíjate que se nota claramente la modulación por difracción si conecto la envolvente de esta forma. ¿Sí? Aquí no está dibujada, pero aquí tendría que venir otra crestita más y bueno, y seguiría esto así. ¿Estamos? Y ahí se ve clarito la modulación por difracción. Gaby, Sí, eso significa, o sea, la gráfica en naranja significa que como que la intensidad se va haciendo más oscura, o sea, exactamente. está muy brillante Exactamente, la intensidad y va después perdiendo luminosidad, se va atenuando. ¿Sí? Las franjas brillantes son cada vez menos brillantes las franjas de interferencia, hasta que finalmente se anulan cuando la modulación por difracción así lo requiere. O sea, cuando la función de difracción toma el valor 0, si acá había un máximo de interferencia, que realmente lo hay, este máximo de interferencia va a ser un máximo faltante porque va a estar modulado por el de difracción. Ahora bien, tal y como se ve en esta curva naranja, y como vos has dicho, Ignacio, como la altura de las crestas va disminuyendo, eso es una diferencia sustancial con el experimento de dos ranuras para ancho infinitesimal, porque mientras en el experimento de dos ranuras, cuando las ranuras tenían un ancho infinitesimal
la altura de las crestas y por lo tanto la intensidad de todas las crestas era la misma, o sea, la luminosidad de todas las crestas era la misma, en el patrón de interferencia y difracción que estamos estudiando, como las crestas va disminuyendo su altura porque está modulada por el factor de difracción, entonces la luminosidad de los máximos de interferencia se va atenuando conforme nos alejamos del centro del patrón de difracción. Más aún, fíjate que en el caso del patrón de interferencia y difracción, la única vez que se alcanza la intensidad, que es 4 veces la intensidad de cada ranura individual, es solo en el centro del patrón de difracción. Luego las crestas que le siguen ya tienen valores de intensidad más pequeños que ese y por lo tanto tienen menor luminosidad cuando veamos una fotografía o una imagen de ese patrón de interferencia y difracción. ¿Y Gaby? Sí. En el gráfico naranja, o sea, lo que está ahí hasta que llega a cero en cada extremo, Sí. ¿eso representa el máximo central? O sea, el gráfico solo del máximo central. Claro, todo lo que esté envuelto acá, digamos, vendría a ser lo que si yo tapase una sola ranura sería el máximo central de difracción. Sí, todo esto así, si yo tuviese una sola ranura, sería la anchura del máximo central de difracción. Pero ahora como está también actuando la interferencia, y la interferencia tiene una frecuencia mucho más alta, es como que ese máximo central de difracción está cortado por todos estos mínimos que estoy marcando acá. O sea, con una ranura. Sí, con una ranura vos verías todo este máximo central de difracción sin estas líneas negras que lo cortan, que son las líneas negras de los mínimos de interferencia. Ah, de una. Por eso yo quería que vos lo veas ahí en la foto. Ah, que cada línea negra representa cuando toca Claro, al cuando eje. toca el eje horizontal, porque es un mínimo. Son los mínimos de interferencia que están cortando el máximo central de difracción. El máximo central de difracción sería todo esto así. Pero está cortado ahora por los mínimos de interferencia que ocurren debido a la interferencia de dos ranuras que se ven acá. Claro, ahora sí, ¿Estamos? claro. Sí. Buenísimo. Joya, joya. No, sí es importante que entiendas estos conceptos, son clave, digamos. ¿Estamos entonces, Ignacio, con esto hasta acá? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora está. Perfecto. Y por las dudas, sí, cada una de estas líneas blancas que hay acá son cada una de las crestitas naranjas que están aquí. Aquí en esta foto no se aprecia tanto, pero estas crestas van disminuyendo su luminosidad, o sea, se hacen en verdad cada vez menos blancas conforme nos alejamos del centro del patrón del experimento. ¿Sí? Esta gráfica que está acá, que es la gráfica de intensidad con una función del ángulo θ, es la representación gráfica de una función, que yo voy a presentar a continuación, que es esta que está aquí. La intensidad del patrón de difracción y de interferencia para dos ranuras de ancho finito viene dada por esta ecuación. Es 4 veces la intensidad desde cada una, ¿sí? Sí, ahí está. Estaba acomodando esto porque si no, no se veía bien. Bueno, es 4 veces la intensidad en el centro del patrón de difracción debido a cada ranura individual actuando justamente de forma única, o sea, de forma individual o sola. Multiplicado por el factor de interferencia, que ya conocimos del experimento de Young, que es coseno cuadrado de π sobre 2, y multiplicado por el factor de difracción, que conocimos hace un rato, en el experimento de difracción desde una sola abertura de ancho finito. Entonces, una vez más, ¿qué es cada cosa aquí? I sub 0, ¿sí? Que aparece aquí, I sub 0, 1, que le pongo yo le puse de gusto su índice 1, para enfatizar que es la intensidad en el centro del patrón de difracción debido a una sola ranura actuando sola, o sea, en θ igual a 0. Por lo tanto, ese I sub 0,1 sería la intensidad de la franja central de difracción si yo tapara una de las ranuras y dejara solo una descubierta. ¿Sí? Coseno cuadrado de π sobre 2 es lo que se llama el factor de interferencia. Porque si vos volvés a las clases anteriores vas a ver que este coseno cuadrado de π sobre 2 aparecía en la expresión de intensidad correspondiente a la interferencia de dos ranuras de ancho infinitesimal. Y este corchete que está aquí es lo que se llama factor de difracción, porque según vimos, este factor aparece en la expresión de intensidad para el
patrón de difracción desde una sola ranura que vimos hace un rato. Esta expresión, justamente lo que está mostrando, es que la función de intensidad, tal y como yo te mostré gráficamente, es el producto, ¿sí?, de la función correspondiente a la interferencia de dos ranuras de ancho infinitesimal con el fenómeno de difracción de una sola abertura, ¿sí? El producto de estas dos funciones de difracción, ¿sí? Este sería ponerle el factor de difracción, este podría ser el factor de interferencia, ¿sí?, o 4 veces I sub 0,1 el factor de interferencia, y a multiplicar ese 4 I sub 0,1 del factor de interferencia por el factor de difracción, me queda la onda resultante, que es esta, perdón, no esta onda, sino esta gráfica resultante, que es esta gráfica en color naranja, ¿sí? O sea que esa gráfica en color naranja no es más que la representación gráfica de esta función que está aquí. Una característica... David, Sí, pregúntame, Ignacio. siempre que diga la intensidad del patrón es la intensidad del máximo brillante, del medio. No. Esta intensidad y que aparece acá es la intensidad en cualquier punto de la pantalla, en cualquier ángulo θ, no importa cuál sea. Esta que aparece acá es la intensidad en el centro del patrón de difracción si solo una de las ranuras estuviese operando o iluminando a la vez a la pantalla. ¿Sí? Pero esta intensidad y de acá es la intensidad en cualquier punto de la pantalla. Por eso si volvemos acá, vas a ver que aquel libro te la grafica en función del seno de θ. Entonces está dando la intensidad como función del seno del ángulo θ del punto P de la pantalla. ¿Sí? Esa función te da la intensidad en cualquier punto P, no solo en el centro de la pantalla. Desde luego, si vos evaluás esta función para el θ igual a 0, ¿sí?, o sea, la evaluás para el θ teniendo a 0, vas a encontrar que este factor de interferencia toma el valor 1, tiende al valor 1. Y por el límite fundamental trigonométrico, este cociente de acá también tiende al valor 1, porque beta sobre 2 tiende a 0, esto tiende a 0, y entonces vos sabés que en este límite, que es el límite fundamental trigonométrico, por tener el seno de 0 sobre 0, tiende a 1. Entonces 1 al cuadrado tiende a 1, queda 1 por 1 es 1, y entonces la intensidad para el ángulo θ tendiendo a 0 es 4 veces la intensidad desde cada una de las ranuras individuales en el centro del patrón de difracción si esa ranura actuara sola. ¿Sí? O sea, esta función de intensidad te Bien, da la intensidad en cualquier ángulo θ. Insisto una vez ok. más, la intensidad en el centro del patrón de difracción para este experimento en el cual tenemos dos ranuras de ancho finito es 4 veces la intensidad que tendría el centro del patrón de difracción si cada una de las ranuras actuara individualmente. ¿Sí? Acá está anotado. I sub 0,1 es la intensidad en el centro del patrón de difracción debido a una sola ranura en θ igual a 0. ¿Sí? Esa es la intensidad. Vamos a marcarlo acá con el bolígrafo. Esta es la intensidad cuando θ tiende a 0. O sea, en el centro del patrón, cuando trabajamos en el experimento de dos ranuras de ancho finito. Eso es una propiedad general, ¿sí? Porque resulta que si vos tenés n ranuras, ¿sí?, n ranuras, entonces siempre la intensidad en el centro del patrón, cuando θ tiende a 0, es igual a n al cuadrado veces la intensidad de cada ranura individual actuando sola en ese mismo centro del patrón. Entonces fíjate, cuando tenés el experimento de dos ranuras, el n es igual a 2 y te queda 2 al cuadrado es 4, 4 veces la intensidad en el centro del patrón debido a cada ranura individual actuando sola. Bueno, en general cuando tenés n ranura, la intensidad en el centro del patrón es n al cuadrado veces la intensidad de cada ranura individual que habría en el centro del patrón si esa ranura justamente actuara sola. Lo vamos a ver enseguida con más detalle. Phi, como siempre, y al igual que lo que vimos en el experimento de Young, es la diferencia de fase que existe entre las ondas emitidas, ¿sí?, desde cada una de las ranuras en un punto P. Y es 2pi por d, donde d es la separación entre ranuras por seno de θ sobre lambda. Y beta, como vimos con anterioridad, es la diferencia de fase que existe entre las ondas emitidas desde la parte superior e inferior desde cada ranura. Y es 2pi sobre lambda por a por seno de θ. Hice una aclaración, por si vas al Sears,
En el Sears, al 4 I sub 0,1 que yo escribí, lo escribe directamente como I sub 0. Pero yo prefería escribirlo de esta forma, ¿sí? Para enfatizar de que en el centro del patrón de difracción, la intensidad en el experimento de dos ranuras de ancha finita es 4 veces la intensidad que tendría el patrón de difracción debido a cada ranura individual actuando sola, ¿sí? Y esa intensidad es desde luego la correspondiente a la franja central brillante de esa ranura individual. Bien, aquí está lo que yo te decía, ¿ves? Notar que la intensidad máxima del patrón correspondiente al centro del mismo, o sea, en θ igual a 0, es 4 veces la intensidad que allí habría si solo actuara una ranura. En general, para n ranuras, la intensidad en el centro del patrón es n al cuadrado veces la intensidad que habría en el centro del patrón si cada ranura actuara de forma individual. ¿Está entendido hasta acá, Nacho? Sí, sí. Bien, vamos a ver ahora un grado más de complejidad. Nosotros hasta aquí trabajamos con dos ranuras. Veamos qué pasa cuando trabajas con un número n arbitrario de ranuras, o sea, con cualquier número de ranuras n. Vamos a considerar dos modelos, ¿sí? Y en base a esos modelos vamos a estudiar qué es lo que ocurre en cada uno de ellos. Sí quería, ahora que antes de pasar a esto, sí quiero que enfaticemos algo, Ignacio, que suelen preguntarlo en los parciales. Así que vamos a borrar esto aquí. Esto que yo te voy a explicar ahora suele aparecer en los parciales y es por lo tanto importante que lo entendamos. En verdad es algo que ya uno lo puede resolver solo. Yo hice un problema de esto, ¿sí? Ahí en el Classroom está el video, todo, pero no quería dejar de enfatizar algo. Muchas veces a vos te van a dar una gráfica de este tipo, de intensidad, ¿sí? En función del ángulo θ o del seno del ángulo θ, y te van a preguntar cuál es la relación, ¿sí? O sea, vos tenés que obtener gráficamente cuál es la relación que existe entre D y A, donde D es la separación entre ranuras y A es el ancho de la ranura, a partir de esta gráfica que está aquí. Entonces yo te voy a dar el método, que es muy sencillo. Vos venís y decís, bueno, cada una de estas crestas que están aquí, vos sabés que son crestas correspondientes a los máximos de interferencia, desde las dos ranuras, ¿sí? O sea, si vos no tuvieses la modulación por difracción, de manera tal que el ancho de las ranuras sea infinitesimal, vos tendrías que acá, tendrías esta cresta así, acá tendrías otra de la misma altura, acá otra de la misma altura, 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 otra de la misma altura y así. Todas con la misma altura 4 veces I sub 0. ¿Estamos? O sea, allí estarían presentes las crestas correspondientes a los máximos de interferencia, ¿sí? Esas crestas de los máximos de interferencia, para el caso que las dos ranuras sean de ancho infinitesimal, coincidirían en posición con estas crestas naranjas que están aquí dibujadas cuando el ancho de las ranuras ya es un ancho finito, o sea, tiene un cierto valor A. Yo sé de que coincidirían por la sencilla razón de que si vengo a la expresión que me define esa gráfica que estábamos viendo, voy a encontrar que en la misma aparece este factor de acá, que era el factor de interferencia, que aparecía también en la expresión de intensidad para dos ranuras de ancho infinitesimal. En otras palabras, las posiciones angulares θ para las cuales este coseno cuadrado de φ sobre 2 toma el valor máximo, que es 1, son las mismas posiciones angulares en las cuales se presentaban los máximos de interferencia en el experimento de dos ranuras de ancho infinitesimal. También yo sé que la posición en la cual se presentan los mínimos de difracción para el experimento de dos ranuras son las mismas posiciones angulares en las cuales se presentaban, ¿sí?, los mínimos de difracción en el experimento de una ranura. ¿Por qué? Porque el factor de difracción, ¿sí?, es el mismo en ambos casos. En definitiva, nosotros sabemos que si yo dibujo el envolvente acá,
este mínimo de difracción que estoy marcando ahí se presenta en la misma posición angular θ que se presentaría el mínimo de difracción si yo tapara una de las dos ranuras y solo actuara una, ¿sí? Porque matemáticamente la posición de esta envolvente está descrita de la misma forma que en el fenómeno de difracción de una ranura que para el de dos ranuras. Por otro lado, como ya te había adelantado, si yo encogiera las dos ranuras hasta hacerlas de un ancho infinitesimal, tendríamos que estas crestas en naranja que están acá coincidirían con la posición de los máximos de interferencia, los cuales serían todos de la misma altura, ¿sí? Porque despreciaríamos la modulación por difracción si esas crestas, perdón, si esas ranuras fuesen de ancho infinitesimal. En definitiva, lo que hay que enfatizar acá es lo siguiente. Los máximos de interferencia, esto naranja, verifican la ecuación d por seno de θ igual a m lambda, tal y como ocurría en el fenómeno de interferencia de dos ranuras infinitesimales, de ancho infinitesimal. ¿Sí? Están en la misma posición porque matemáticamente las funciones de intensidad en este experimento de dos ranuras de ancho finito y en el otro experimento de dos ranuras de ancho infinitesimal estaban ambas funciones de intensidad afectadas por el mismo factor de interferencia que era coseno cuadrado, acá, segundito, que era coseno cuadrado de phi sobre 2. Como ese factor de interferencia es el mismo en ambos casos, y es quien determina en qué posición se presentan los máximos y los mínimos, entonces concluimos que en los dos experimentos, es decir, de dos ranuras de ancho infinitesimal y dos ranuras de ancho finito, los máximos se presentan en las mismas posiciones. Y por lo tanto, en este experimento de dos ranuras de ancho finito, la posición de los máximos de interferencia verifican esta ecuación ahí indicada. Por otro lado, el factor de difracción también aparece en el experimento de dos ranuras y era de la misma forma que correspondiente a una sola ranura actuando a la vez. Por lo tanto, los mínimos de difracción para el experimento de dos ranuras de ancho finito ocurren en las mismas posiciones angulares θ que los mínimos de difracción cuando hay solo una ranura de ancho finito actuando. En otras palabras, los mínimos de difracción van a verificar la ecuación que vimos, que es m sub d por lambda, igual a por seno de θ, donde a es el ancho de la ranura. ¿Sí? Se verifican esas dos ecuaciones. Entonces, con eso en mente, es decir, sabiendo que se verifican esas ecuaciones para las posiciones de los máximos de interferencia y los mínimos de difracción en el experimento de dos ranuras de ancho finito, vas a hacer lo siguiente. Y esto es lo único que me interesa que sepas. Sí quería hacer la justificación previa, pero esto es lo único que quería que sepas. Este máximo de acá es el máximo de orden 0, el central. Este es el máximo de orden 1, este es el máximo de orden 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 7, vamos a hacer zoom, este es el 8, acá viene el 9 por simetría, y acá vendrá el 10. Entonces yo de ver este dibujo, me doy cuenta de que acá tendría que estar por simetría el décimo máximo de interferencia. Sin embargo no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque ese máximo de interferencia está coincidiendo, cuando yo dibujo el envolvente, con el primer mínimo de difracción. ¿Sí? El máximo de interferencia de orden 10 está coincidiendo con el primer mínimo de difracción. Entonces, supongamos que al ángulo θ en el cual ocurre eso lo llamemos θ'D'. Entonces, aquí, en ese θ', debería estar presente un máximo de interferencia si de acaso las dos ranuras fuesen de ancho infinitesimal. ¿Por qué? Porque este factor de interferencia tomaría el valor 1 para ese ángulo θ'D'. En otras palabras, como allí debería estar un máximo de interferencia, verifica que d por seno de θ' es igual a, y como el máximo que debería estar ahí, el de orden 10, es igual a 10 veces lambda. Pero a su vez, en ese mismo ángulo θ' se está presentando el primer mínimo de difracción, y por lo tanto verificará la ecuación a por seno de θ' igual, y como es el primer mínimo de difracción, a un lambda. Entonces vos dividís miembro a miembro esto, y te quedará d sobre a igual a 10. Entonces ya con eso obtenés la relación entre la separación de las ranuras y el ancho de la ranura.
¿sí? Es algo, ¿sí? Es algo que se verifica y con lo que se trabaja siempre que te pidan este tipo de ejercicio. Entonces, lo repitamos una vez más. Vos vas a agarrar tu gráfica y vas a empezar a contar los máximos. El máximo central es 0 y empezás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que llegues, en verdad no tiene por qué ser el 10, pero hasta que llegues al primer máximo que tendría que estar pero que no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque justo ahí coincide con el valor 0 de la modulación por difracción, ¿sí? De la envolvente por difracción. Entonces, una vez que has encontrado el máximo faltante, el primer máximo faltante, y cuando digo máximo faltante me refiero a aquel máximo que debería estar ahí, pero no está porque justo en ese mismo ángulo en el cual se presentaría el máximo, la modulación por difracción toma el valor 0, o sea, esta gráfica que dibujé acá toma el valor 0, entonces ahí paras de contar. Y decís, bueno, ese es el ángulo θ' en el cual ocurre eso. Como este debería presentar el décimo máximo de interferencia, entonces debe verificar esta ecuación. Y como ese presenta el primer mínimo de difracción, debe verificar esta ecuación. Divide miembro a miembro, estos senos de θ' se van, y te queda la relación que existe entre la separación de ranuras y el ancho de ranura. Esa es la técnica general. Contar los máximos hasta el primer máximo faltante. El máximo faltante es aquel que debería estar en esa posición, sin embargo no está porque justo en ese punto la envolvente de difracción toma el valor 0. ¿Sí? Listo, una vez que lo has identificado al máximo faltante, que es el máximo de orden 10 que no se ve, bueno, reemplaza, hace las sustituciones correspondientes y hace la relación. Obviamente no tiene por qué ser el máximo de interferencia de orden 10. Por ejemplo, veamos si yo acá lo tengo. Te voy a mostrar algo para que tengas un ejemplito más. Aquí estamos. Es difracción, fíjate. Te voy a mostrar algo acá. A ver si está. Aquí está. Acá tenés otro ejemplito, mira. Vamos a incrementar esto. Tenés el primer máximo de orden 0 aquí en el centro, lo estoy marcando con el cursor. Máximo de orden 1, máximo de orden 2, ¿sí? Y acá tendría que venir el máximo de orden 3. Sin embargo, ese máximo de orden 3 no está. ¿Por qué? Porque coincide con el primer mínimo de difracción de la envolvente por difracción, ¿sí? O sea, donde toca el eje horizontal. Entonces, en ese caso, vos vendrías acá, vamos a alejar esto y tendrías que el tercer máximo es el faltante, entonces es d por seno de θ', θ' el ángulo donde debería estar el tercer máximo de interferencia y de faltante, es 3 lambda. Y a ese mismo máximo de faltante, justamente porque ahí, para ese mismo ángulo θ', coincide con el primer mínimo de difracción, o sea que a por seno de θ' es igual a 1 sobre lambda. Entonces al dividir miembro a miembro esto, me queda d sobre a es igual a 3, y por lo tanto, d sobre a igual a 3 es la relación que existe entre la separación de ranuras y el ancho de la ranura en ese experimento que está aquí realizado. ¿Sí? Simplemente así se trabaja. Tenés que contar los máximos hasta llegar al máximo faltante. El primer máximo faltante es aquel que coincide con el primer mínimo de difracción. Plantea esta ecuación y hace d sobre a y eso te da, ¿sí?, el valor correspondiente a la relación entre la separación de ranuras y el ancho de ranuras. Aquí está de hecho indicado, fíjate, para el patrón descripto se puede probar que si A es el ancho de la ranura y D la separación de la ranura, y si D sobre A es igual a algún valor M, con M siendo natural, entonces el mésimo máximo de interferencia no se ve porque coincide con el primer mínimo de difracción y por lo tanto es un máximo faltante. ¿Sí? D sobre A es igual a M. ¿Está entendido, Ignacio, hasta acá? Sí, Gaby, perfecto. Buenísimo. Bien, ahora sí, pasemos a la última parte, que es el fenómeno de difracción debido a varias ranuras. Vamos a empezar con el primero de los dos modelos, ¿sí? En este modelo vamos a considerar, fíjate lo siguiente. Consideremos n ranuras de ancho infinitesimal, es decir, muy angostas, de forma tal que el máximo central de difracción de cada ranura
iluminaría casi uniformemente la pantalla al actuar cada ranura por separado. Lo que venimos explicando hace rato. Además, consideremos condiciones de Fraunhofer, de manera tal que los rayos que emergen de cada ranura llegan esencialmente paralelos a cualquier punto P de la pantalla. Hagamos una descripción del patrón resultante. En este caso, para n ranuras muy angostas, ¿sí? O sea, de ancho infinitesimal, de manera tal que despreciamos la modulación por difracción, el patrón consiste en una serie de máximos de mayor intensidad, denominados máximos principales, todos los cuales en este caso tienen igual intensidad, o sea, igual altura, y están equidistantes unos de otros. Además, las posiciones de tales máximos principales es la misma que tendrían los máximos de interferencia si de las n ranuras tapáramos todas excepto dos. O sea, si dejas solamente dos ranuras para volver al experimento de Young, vas a encontrar que los máximos del experimento de Young coinciden en posición con los máximos principales cuando tenemos n ranuras. O sea, se presentan en los mismos puntos, en los mismos ángulos tistas. ¿Sí? Algo importante y fundamental que vamos a utilizar mucho, lo vamos a ver enseguida. Entre cada par de máximos principales, en este caso, existen n-2 máximos secundarios, que son de menor intensidad que los máximos principales. Y además existen n-1 mínimos correspondientes a las franjas oscuras. Lo vamos a ver acá. Acá están los patrones, fíjate. En el caso de n igual a 2, ya lo conoces, es el experimento de Young. La intensidad de los máximos principales es 4 veces la intensidad de cada ranura individual, ¿sí? Que tenemos en el centro de cada ranura individual. Fíjate que para n igual a 2 hay n, puedo anotar, así que lo hagamos, el número de mínimos entre cada máximo principal, el número de mínimos, es n menos 1. Entonces tenemos dos ranuras, 2 menos 1 es igual a 1, entonces tenemos que tener un mínimo por cada máximo, entre cada par de máximos principal. Entonces, si acá tengo un máximo principal, efectivamente tenemos un mínimo. Y debemos tener n menos 2 máximos secundarios. Como n es igual a 2, menos 2, esto es igual a 0 y no hay máximo secundario entre los dos máximos principales. Veamos qué pasa, por ejemplo, si tomamos el n igual a 8. Si el n es igual a 8, entonces, de acuerdo a lo que aprendimos, tiene que haber, vamos a borrar acá un poquito, porque tiene que haber lo siguiente. El número de máximos secundarios es igual a n menos 2. En este caso, como n es igual a 2, tiene que haber 6 máximos secundarios entre cada par de máximos principales. Los máximos principales son los más altos de todos. Y veamos cuántos máximos secundarios hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximos secundarios. ¿Sí? O sea que se verifica lo que decíamos. Y tiene que haber n-1 mínimos entre cada par de máximos principales. Como el n es igual a 8, tiene que haber 7 mínimos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mínimos. ¿Sí? Si nos vamos a n igual a 16, deberá haber 14 máximos secundarios entre cada par de máximos principales. Bueno, acá por una cuestión de resolución no se van a ver tan bien, pero acá habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? 14, bueno, ya ahí conté algunos de más, porque tendría que haber 14 únicamente, y de hecho los hay, ¿sí? Lo que pasa es que me falla la resolución acá. Hay 14 máximos secundarios entre cada par de mínimos, entre cada par de máximos principales. Y debe haber 15 mínimos entre cada par de máximos principales. O sea, si contar acá tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5. Como se me borra ahí, para no cometer el mismo error de recién, no lo voy a seguir contando, pero acá hay 15. Estas imágenes están sacadas del Sears. Si tenés el PDF original te permite hacerle un zoom bastante importante sin comprometer la calidad de la imagen y vas a poder contar que efectivamente hay 14 máximos secundarios y 15 mínimos entre cada par de máximos principales. ¿Sí? Insisto una vez más, en este caso, como la
el ancho de las ranuras es infinitesimal, la modulación por difracción, es decir, el factor de difracción que venía dado por seno de beta sobre 2 sobre beta sobre 2 al cuadrado, tiende a aplanarse, o sea, cuando yo lo dibujo, tiende a tomar un valor aproximadamente constante, ¿sí? Que sería de 1. Y en el caso extremo ya sería perfectamente horizontal cuando sean realmente infinitesimales las ranuras. Y es lo que se ve acá. Esto que está acá, ¿sí? Tranquilamente, es la envolvente de difracción, que en este caso, por ser de ancho infinitesimal la ranura, esa envolvente es esencialmente horizontal y por lo tanto la altura de todos los máximos principales es la misma, ¿sí? Tal y como veíamos en su momento en el experimento de Young, que corresponde a la figura A, que es la figura esta de la izquierda que está aquí. Algo importante, muy importante, acerca de este patrón, ¿sí? Es que, tal y como yo te adelanté anteriormente, Ignacio, yo te dije a vos que una propiedad general de estos patrones es que la intensidad en el centro del patrón es n al cuadrado veces la intensidad desde cada ranura individual, ¿sí? Que habría en ese centro del patrón si esa ranura individual actuara sola. Y es lo que se ve acá, fíjate. Cuando n es igual a 2, la intensidad en el centro del patrón es 4 veces, o sea, n al cuadrado, ¿sí? Veces la intensidad de cada ranura individual. Cuando el n es igual a 8, la intensidad en el centro del patrón es 8 al cuadrado 64, es 64 veces la intensidad de cada ranura individual. Cuando es 16, 16 al cuadrado es 256, es 256 veces la intensidad de cada ranura individual en el centro del patrón. Desde luego, en este caso particular, como el factor de difracción, según dijimos, es casi plano, entonces la altura de todos los máximos es la misma, de todos los máximos principales es la misma, y por lo tanto, la intensidad que describimos recién en el centro del patrón de difracción se repite para todos los demás máximos principales, solo en este caso en el que las ranuras son de ancho infinitesimal. Entonces, todos los máximos principales van a tener una altura que es n al cuadrado veces la intensidad de cada ranura individual actuando por separado. Todo eso que yo estoy describiendo está anotado acá. Lo leamos para que lo repasemos. Me dice que de los gráficos vemos que la intensidad de los máximos principales es n al cuadrado veces la intensidad I sub 0, donde I sub 0 es la intensidad máxima desde cada ranura individual, ¿sí? La intensidad que habría en el centro del patrón de cada ranura individual. El ancho de los máximos principales es proporcional a 1 sobre n. Esto quiere decir, mientras mayor sea el número de ranuras, fíjate que más angostos se hacen los máximos principales. Mira acá el espesor que tiene este y mira el espesor que tiene acá. ¿Sí? O sea, es inversamente proporcional al número de ranuras. Mientras más grande sea el número de ranuras, más angosto y por tanto más agudo van a ser los máximos principales. El primer mínimo, bueno, esto te lo cuento, se lo puede probar con un análisis fasorial. El primer mínimo se presenta cuando la diferencia de fase phi entre ranuras adyacentes, en verdad entre las ondas provenientes de ranuras adyacentes, es 2pi sobre n, donde n es el número de ranuras. Es fácil de probar eso, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés n igual a 4, o sea, tenés 4 ranuras, entonces vos por cada ranura tenés un fasor. Para que la onda resultante sea 0, es necesario que esos fasores se cierren en un polígono cerrado. De esta manera. Entonces ahí se ve que el desfasaje entre cada uno es 90 grados. 90 grados es igual a 360 grados dividido en el número de ranuras, que es 4. Si tuvieses, por ejemplo, 3 ranuras, entonces harías lo propio, pero para un triángulo de esta forma. El desfasaje que existe entre cada uno es 120 grados. 120 grados que el desfasaje son 360 grados dividido en el número de ranuras, que es 3. Entonces siempre eso se verifica que en general el desfasaje que existe entre las ondas emitidas desde fuentes adyacentes, o sea desde ranura adyacente, cuando se alcanza el primer mínimo es 2pi sobre n, donde n es el número de ranuras, ¿sí? Eso, como te digo, se deduce del diagrama fasorial, pues vos sabés que cada onda electromagnética que incide sobre un punto P
se puede describir su campo eléctrico en términos de un fasor. Entonces va a haber un fasor por cada ranura, porque por cada ranura hay un campo eléctrico y una onda incidente. Entonces tenés n ranuras, vas a tener n fasores. Y para que la interferencia sea totalmente destructiva en el primer mínimo, es necesario que esa suma fasorial se anule, para que así la parte real o la parte imaginaria de esa suma fasorial, que es el campo eléctrico resultante, sea cero. Bueno, con eso vos podés probarlo fácilmente. Pero como te digo, no es algo que realmente me preocupe, ni me interesa probarlo. De hecho, ni lo enseñan esto en la facultad. Pero está ahí y lo quería anotar. En el punto P, ¿sí?, de posición angular θ, se presenta un máximo principal si solamente si existe un número entero, tal que d por seno de θ igual a m lambda, con d separación entre las ranuras. Esta observación está hecha en función del hecho que habíamos visto, ¿sí?, que nos aseguraba que los máximos principales estaban en la misma posición angular que si tuviésemos dos ranuras únicamente. Entonces, como los máximos principales para dos ranuras se dan en aquellos ángulos θ que verifican esta relación, d por seno de θ igual a m lambda con m algún entero, bueno, entonces acá los máximos principales también se van a dar para los ángulos θ que verifican esa misma relación, porque la posición angular es la misma en ambos casos, cuando tenés dos ranuras o cuando tenés n ranuras, ¿sí?, pero solo para los máximos principales. Vamos a ver, y esto ya es lo último de hoy, Ignacio, y terminamos, el concepto de las redes de difracción, ¿sí? Las redes de difracción están constituidas por un gran número de ranuras paralelas entre sí y equidistantes e igual ancho A. O sea, todas las ranuras en una red de difracción van a tener la misma separación de y van a tener todo el mismo ancho A. Las redes de difracción, esto si querés podés googlearlo, pueden ser de reflexión, como son los DVD o los Blu-ray, o bien de transmisión, ¿sí?, que es una superficie a la cual se le calan muchas ranuras a través de las cuales se va a transmitir la luz. Están caracterizadas de la siguiente forma. A vos generalmente te van a dar, para caracterizar una red de difracción, el número de ranuras o líneas. Aquí en la red de difracción las ranuras se llaman líneas porque son tan angostas que son como líneas, linitas, ¿sí? Te van a caracterizar entonces estas redes de la siguiente forma. Te van a dar el número de ranuras o líneas por unidad de longitud. A partir de esta característica se puede calcular la separación de entre las ranuras de la siguiente forma. La separación de entre las ranuras es 1 sobre el número de ranuras por unidad de longitud. O sea que cuando vos te den este dato, que es el número de ranuras por unidad de longitud, calcula su recíproco, ¿sí?, y eso va a ser la separación de que hay entre las ranuras que constituyen esta red de difracción, ¿sí? Puedes hacer un dibujito y darte cuenta fácilmente del por qué que esa relación se cumple así. Pero por ahora, directamente, simplemente quiero que lo sepas. En este caso más realista, ¿sí?, que es en el caso de la red de difracción, recordemos que digo más realista porque acá las ranuras o las líneas, si bien son muy angostas, sí tienen un cierto ancho A que no es despreciable respecto de la longitud de onda, ¿sí? Entonces, en este caso más realista, el patrón de interferencia sí está modulado por el patrón de difracción debido a una sola ranura. Acá sí hay modulación debido al fenómeno de difracción, porque acá las ranuras, por más que son muy angostas, sí tienen un cierto ancho respecto de la longitud de onda. Ese ancho no es despreciable respecto a la longitud de onda. Entonces, el patrón de interferencia sí va a estar modulado por el patrón de difracción, y en sentido estricto, la intensidad de los diferentes máximos va a ir cambiando, más precisamente va a ir disminuyendo, conforme nos alejamos del centro del patrón. Veamos la descripción. Al igual que lo que ocurría antes, se verifica que, en este caso, existen n-1 mínimos entre cada par de máximos principales y n-2 máximos secundarios entre cada par de máximos principales. Ya vamos a ver un dibujito donde va a quedar claro. La altura del máximo principal central, y solo del central, es n al cuadrado veces la intensidad, ¿sí?, que habría en el centro del patrón de difracción correspondiente a una sola ranura actuando sola. O sea, para el máximo central principal se sigue verificando que su intensidad es n al cuadrado veces la intensidad del centro del patrón de difracción de cada ranura individual. Pero ya vamos a ver qué es lo que ocurre con los otros máximos, a ver que no es así. Los máximos principales en este caso, cuando se ilumina con luz monocromática, se llaman línea de primer orden, línea de segundo orden, línea de tercer orden. ¿Por qué se llaman líneas? Pues si recordás vos,
Mientras mayor sea el número de ranura, menor es el ancho de estos máximos. Entonces se van aproximando a líneas. Son muy angostos, son como líneas. Entonces por eso se llama línea de primer orden, línea de segundo orden, ¿sí? Y acá está, ya para ir finalizando la clase de hoy, los patrones de difracción, fíjate, correspondientes a esta red de difracción en función del número de ranuras. Lo vamos a ver desde este lado, que se ve con mucho mayor detalle sin pixelación. Fíjate, si tenemos dos ranuras, Ignacio, pero ya estas ranuras son de ancho finito, tenemos nuestro patrón que estudiamos hace un rato, ¿sí? Que es el patrón de interferencia y difracción para dos ranuras, donde vemos cómo la intensidad y por lo tanto la luminosidad de las franjas brillantes se va disminuyendo conforme nos alejamos hacia los laterales por efecto de la modulación por difracción. ¿Sí? Acá está esta curva naranja, tal y como noté aquí, es el factor de difracción que es seno por beta sobre 2 sobre beta sobre 2 al cuadrado. Donde beta, ya sabes que es esta expresión así, diferencia de fase entre las ondas emitidas, la parte superior e inferior de cada ranura. Bien, hasta acá nada nuevo. Es lo que ya hemos visto. Pero veamos qué pasa cuando nuestra red empieza a incrementar el número de ranuras. Acá está, cuando n es igual a 3. Cuando n es igual a 3, de vuelta, tenemos aquí, que la voy a marcar en naranja, la modulación por difracción. Este es el factor de difracción. De manera tal que la intensidad de nuestros máximos va disminuyendo conforme nos alejamos del centro del patrón de difracción. Y se verifica también que, fíjate, tenemos 1 y 2 mínimos por cada máximo, par de máximos principales. Entonces es muy común que a veces en un parcial te den esta gráfica y te pregunten cuántas ranuras tiene el experimento que se emplea para formar este patrón de intensidad o este patrón que se ve acá. Entonces vos venís y contás del dibujo que te dan los mínimos. Tenés, bueno, dos mínimos entre cada par de máximos principales. ¿Sí? Los mínimos se llaman mínimos, hermano, se dice principal. Tenemos dos mínimos por cada par de máximos principales. Yo sé que el número de mínimos es igual a n, que es el número de ranura, menos 1. Entonces de esta ecuación despejo el número de ranura como 2 más 1, que es igual a 3, y ya tenés la respuesta a tu problema. Te suelen preguntar estas cosas así en los finales, en los parciales, ¿no? Podemos ir al otro caso aquí. De vuelta, esta curva sin línea de trazo denota la modulación por difracción, que pone de vuelta el manifiesto cómo la intensidad de los máximos va disminuyendo conforme nos alejamos del centro del patrón. Si te piden que determine el número de ranuras asociado a este patrón, vas a venir y vas a contar de nuevo los mínimos. 1, 2, 3 mínimos. Ajá, tengo 3 mínimos, yo sé que eso es igual a n menos 1. Entonces despejando tenemos que n es igual a 4 y este patrón se corresponde a un experimento de 4 ranuras. También podrías venir acá, donde de vuelta, esta es la modulación por difracción, mostrando que la intensidad de los máximos principales va disminuyendo conforme nos alejamos del centro. Y si querés saber el número de ranuras, contá los mínimos. 1, 2, 3, 4 mínimos. Los 4 mínimos es n menos 1. Entonces tenemos n igual a 5 ranuras para este experimento. Y así podía hacer también para el de abajo y mostrar que hay en este de abajo 10 ranuras contando los mínimos. ¿Sí? También fíjate que en todo ello se verifica que el número de máximos secundarios entre par de máximos principales es n menos 2. Por ejemplo, en este caso, que tenemos el n igual a 4, tenemos 1 y 2 máximos secundarios entre cada par de máximos principales, que es 4 menos 2 es 2. Bueno, esos son los patrones de difracción para diferentes ranuras, ¿sí? Y así es como se trabaja. ¿Cómo son las fotografías de estos patrones? Bueno, muy sencillo. También te pueden dar la fotografía y que digas que a partir de la fotografía determines cuántas ranuras hay. En este primer patrón, desde luego el patrón de difracción de una sola ranura, porque hay un solo máximo B central brillante que se observa acá. Para la segunda fotografía ya la cosa cambia. Aquí se lo ve el máximo central brillante, pero está cortado por estos mínimos de interferencia que estoy remarcando acá. Entonces vos, para saber el número de ranuras, vas a venir y vas a contar cuántos mínimos hay entre cada par de máximos principales. Los máximos principales
son estos que estoy rayando acá a 45 grados. Entonces ves que entre cada par de máximos principales hay un mínimo, que es esta línea vertical naranja ahí. Entonces vos sabés que hay un mínimo por cada par de máximos principales, y el número mínimo es siempre n-1. Entonces vos vas a tener que el n, despejándolo, es igual a 2, y estamos en presencia de un experimento de dos ranuras, como se ve acá. Te pueden dar esta imagen acá. Entonces, de vuelta, identificás dos máximos principales, por ejemplo, este de acá y este de acá. Son los máximos brillantes, los de color blanco. Y contá los mínimos que hay entre esos máximos principales. Hay una línea negra acá y hay otra línea negra acá. Fíjate que entre las dos líneas hay una franja brillante, pero más grisácea, de menor intensidad, ¿sí? Que ese es el máximo secundario entre los dos máximos principales. Bueno, entonces venís y decís, bueno, mira, entre los dos máximos principales rayados a 45 grados, hay dos mínimos. Yo sé que el número mínimo es el número de ranura menos 1. Entonces, despejando acá, el número de ranuras es 3. Y ya sabes que este experimento es para 3 ranuras, que son las que aparecen aquí. Desde luego, también se verifica, como te dije, vamos a dibujarlo con celeste, que hay un máximo secundario que es de menor intensidad entre esos dos mínimos de ahí, ¿sí? Ese máximo secundario es de menor intensidad, por eso es más grisáceo y no es tan blanco como los máximos principales. Por último, y más que esto, no creo que te pidan, si no ya no se ve en la fotocopia o en la foto, ¿sí? Podés tener esta situación así. Tenés, mirá, un máximo principal acá, otro máximo principal acá. Ya has marcado los dos máximos principales. Ahora marquemos los mínimos entre el máximo principal. Tenés esta franja oscura ahí, esta franja oscura aquí y esta franja oscura ahí. Entre cada par de franja oscura hay también un máximo secundario, que es este máximo más grisáceo. Entonces con esa franja oscura tenés, bueno, hay tres mínimos, ¿sí? Entre cada par de máximos principales. Y esto es igual al número de ranuras menos 1. Entonces estamos en presencia de un experimento de 4 ranuras. ¿Sí? Y acá están las 4 ranuras. ¿Sí? Eso es todo lo que te pueden pedir en un parcial, Ignacio. ¿Sí? Y con lo que quedaría casi terminado todo lo de hoy. ¿Está claro hasta acá? ¿Tienes alguna duda? No, más o menos sí está bien. Bien. Me entendí. Bueno, para terminar la clase de hoy, vamos a hacer una serie de comentarios. Para finalizar, si la rejilla se ilumina con luz blanca, que es superposición de todas las longitudes de onda del espectro visible, la misma se difracta en un espectro. ¿Sí? O sea, la luz se va a difractar en un espectro sobre la pantalla. Esto se explica debido a que el ángulo θ para el cual se presentan los máximos principales es proporcional a la longitud de onda. Así, las distintas longitudes de onda contenidas en luz blanca interfieren constructivamente diferentes ángulos, permitiendo ver la descomposición de la misma en un espectro. El m igual a 1, en este caso, cuando se ilumina con luz policromática, se llama espectro de primer orden, el m igual a 2 se llama espectro de segundo orden, y así sucesivamente. Se llaman espectros porque cada espectro constituye una distribución continua de los máximos de interferencia correspondientes a las diferentes longitudes de onda. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Nosotros sabemos, Ignacio, que la posición de los máximos principales para una red de difracción es la misma que para el experimento de dos ranuras, y por lo tanto es d por seno de θ igual a m lambda. Entonces, si yo despejo de acá, veo que la posición del máximo de interferencia de orden m cualquiera es proporcional a la longitud de onda. O sea, mientras mayor sea la longitud de onda, mayor va a ser el ángulo θ al cual se presenta ese máximo de interferencia. Como la luz blanca es una superposición de diferentes longitudes de onda, entonces la luz blanca se va a difractar en un espectro, porque las diferentes longitudes de onda se van a interferir constructivamente a diferentes ángulos θ que van a depender de la longitud de onda correspondiente. Entonces lo que vos vas a observar es esto así. Va a iluminarse esta red de difracción, ¿sí? Como una superposición de las diferentes longitudes de onda,
Y entonces, por ejemplo, esto que está acá, que es el primer espectro, ¿sí? La interferencia constructiva para la onda azul, ¿sí? Que la de menor longitud de onda ocurre acá más abajo, para la del verde más arriba, para la del amarillo más arriba, para la del rojo más arriba y así. Entonces se difracta en un espectro. Y cada máximo es un máximo espectral, ¿sí? Donde se ponen de manifiesto las diferentes longitudes de onda que componen la luz policromática que está iluminada. El centro del patrón, que es aquí, está iluminado con luz blanca. No se descompone en un espectro. ¿Por qué? Porque todas las ondas que inciden, independientemente de la longitud de onda, interfieren todas constructivamente ahí. Entonces van a ver todas las longitudes de onda en forma constructiva y va a haber una luz blanca en el centro del patrón, ¿sí? Dame un segundito, yo creo que aquí tengo imágenes reales de la difracción de la luz blanca, fíjate. ¿Sí? Mira ahí. ¿Sí? Se ve clarito la Sí. difracción. ¿Está claro, Nacho? Eso también explica por qué vos en los DVD ves el arco iris. Resulta que los DVD de Claro. los Blu-ray son lo que se llaman redes de difracción del tipo de reflexión. Entonces la luz blanca incide sobre la superficie del DVD y se reflejan, ¿sí? Con un cierto ángulo. El tema, que para el ángulo en el cual vos ves interferencia constructiva, las diferentes longitudes de onda tienen un ángulo diferente y se difractan en un espectro. ¿Sí? Entonces las ves descompuestas de esta forma. ¿Estamos? También la Sí. espectrometría, la importancia de las redes de difracción se lo utiliza en la espectrometría para determinar las composiciones químicas de los planetas, por ejemplo. ¿Sí? Porque de acuerdo al espectro se fija cuál es el color que falta y en función del color que falta se sabe cuál es el elemento del cual está constituido la atmósfera del cuerpo celeste que se está estudiando. ¿Sí? Bueno, con eso Bien. queda explicado todo lo que es difracción, Ignacio. ¿Tenés alguna duda? Pollo. No, está bien. Bueno, listo. Dejamos de grabar entonces.